Seguimos en la serie del libro de Malaquías. Este ha sido un libro interesante, bastante retador, bastante confrontativo. Y vamos a entonces continuar en el capítulo 2. Pero antes de entrar en el capítulo 2, versículo 10, yo quería contarles que tal vez se han dado cuenta y poco a poco van a ir dándose más cuenta que el tema principal de este libro es la fidelidad. Entonces vamos a estar viendo constantemente este tema de infidelidad contra fidelidad. Vamos a estar viendo cómo el pueblo de Israel era infiel y cómo Dios permanecía fiel. Pero también vamos a ver hasta el momento que el pueblo de Israel estaba siendo infiel a Dios por la manera despreciable o por la manera a medias o por la poca reverencia con la que lo estaban adorando en el templo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Ellos estaban siendo infieles por la manera a medias despreciable por medio de la cual estaban adorando y sirviendo a Dios. Pero hoy vamos a ver que nuestro llamado a ser fiel no solo se limita a esos elementos religiosos, sino que también tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, Malaquías le habló al pueblo de Israel, a los sacerdotes específicamente, porque estaban siendo infieles en la manera de adorarlo en el templo. Pero hoy vamos a ver que también esa fidelidad debe caracterizar cómo ellos viven y cómo ellos se relacionan con los demás. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. La fidelidad a la que estamos siendo llamados no solo es una fidelidad de cómo vivimos dentro de la iglesia, de cómo cantamos, de cómo oramos, de cómo nos relacionamos con Dios, sino que esa fidelidad también tiene que reflejarse en cómo vivimos fuera de la iglesia. Para decírselo de otra manera, la vida fuera de la iglesia le importa a Dios. O sea, la vida fuera de la iglesia, yo diría que más bien es la que dicta verdaderamente en qué crees. Es la que dicta verdaderamente en qué crees y qué es lo que verdaderamente valoras. Y hubo una frase que me llamó mucho la atención del pasaje de la semana pasada, donde hablaba que muchas de estas personas del pueblo de Israel estaban tomando esta fidelidad, estaban tomando el mensaje de Dios para su vida a la ligera. No estaban tomando a pecho el mensaje de Dios, más bien lo estaban tomando a la ligera. Y esta idea me está dando vueltas en la cabeza y quería compartírselas a ustedes, porque sí que hay una gran diferencia entre la persona que dice, no, yo creo en un ser superior, todopoderoso, de la boca para afuera, pero toma a la ligera todo lo que Él dice, todo lo que Él ha diseñado. Y hay una gran diferencia entre aquella persona que dice, yo creo en ese Dios, pero también lo conozco por medio de Jesucristo y me tomo a pecho lo que Él dice, entonces le obedezco. ¿Sí ven el contraste? Entonces, una pregunta que quiero que nos estemos haciendo esta mañana es, ¿estoy tomando el diseño de Dios para mi vida, el mensaje de Dios para vivir una vida fiel? ¿Cómo lo estoy tomando? ¿Lo estoy tomando a pecho? ¿En serio? ¿O lo estoy tomando a la ligera? Vamos a estar haciéndonos esta pregunta mientras estudiamos el texto y vamos a iniciar en el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 2 dice lo siguiente: ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Entonces, iniciando en el versículo 10, vemos una idea importantísima dentro de la fe bíblica. Y esa es la idea, que solamente hay un Dios. Nosotros adoramos a un Dios. De hecho, hay un versículo muy famoso de Deuteronomio 6:4 que dice, escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios, solamente uno es. Y esta es la misma idea, solamente hay un Dios. Entonces, ¿no son ustedes hijos del mismo Padre? Solamente un Padre, solo tenemos un Dios. ¿No fuimos creados por el mismo Dios que es solo uno, que uno es?
Está aludiendo a esa idea de solamente un Dios. Entonces la pregunta es, si solo tienen un Padre, si solo tienen un Dios, entonces ¿por qué se traicionan los unos a los otros? Si todos formamos parte, le está diciendo Malaquías al pueblo de Israel, de la misma familia, porque tenemos el mismo Dios, entonces ¿por qué se traicionan los unos a los otros? Y esta es la lección que vamos a estar meditando hoy. Es que nuestra relación con Dios no solo se ve afectada por cómo lo adoramos a Él y lo servimos, sino que también importa mucho cómo tratamos y nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Hay una frase que me encanta, que lo pone como en ejes verticales y horizontales. Nuestra relación vertical con Dios no solamente es eso y ya, y se acabó, sino que también incluye y toma en cuenta cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Nuestra relación con Dios no solo se resume en cómo oro y cómo vengo y canto el domingo, sino que también incluye y toma parte en cómo tratamos a los demás. Si los tratamos con justicia, si los tratamos con amor, si tomamos ventaja del débil, si manipulamos al que está pasando una situación difícil. A Dios le importa eso. Entonces el versículo 11 continúa y dice, Judá ha sido ¿qué? Ha sido infiel. Judá ha sido infiel. Y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, Judá, el pueblo de Israel, ha sido infiel a Dios. ¿Sí? Judá ha sido infiel a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo fue que ellos fueron infieles? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, nos da la respuesta. Primeramente, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Se casaron con mujeres que rendían culto a ídolos, que adoraban a otros dioses. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama desobediencia. No tomaron el llamado que Dios les dio de fidelidad, no tomaron esas instrucciones a pecho, sino que ellos hicieron lo que mejor les parecía. Y esta instrucción de no casarse con otras mujeres de otros reinos no es algo meramente racial. No es un tema de que esta raza se casa con esta raza o esta etnia con esa etnia. No, es un tema de fe. De hecho, si ustedes recuerdan, Ruth era una mujer moabita que se casó con Boaz, un hombre judío, pero ella abandonó sus dioses para seguir al Dios verdadero. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Ruth. Entonces, no es un tema de si viene de este reino o del otro, no es un tema de raza, no es un tema de idioma, es un tema de fe. No podemos estar en yugo desigual. Y quiero decirles que este principio también es válido en el día de hoy. Este principio también es válido en el día de hoy. Soltero, soltera, que usted quiere casarse con alguien que no sea creyente, quiero decírselo. Eso no es una idea muy sabia y eso no agrada a Dios. Y aunque usted tenga una ilusión de cómo las cosas van a funcionar, yo tengo que ser responsable y decírselo. Va a ser sumamente difícil ponerse de acuerdo en cómo manejar las finanzas, ponerse de acuerdo en cómo criar a los hijos, en qué tradiciones tener con alguien cuya vida no está siendo dirigida por Jesucristo. Eso va a ser sumamente difícil. Y también quiero romper la ilusión que tal vez puedas tener, porque muchas veces he escuchado, no, es que tal vez si yo estoy con Él, Dios finalmente va a poder abrir sus ojos y Dios puede usar esta relación para que Él conozca a Cristo. Quiero decirte que el matrimonio, ese no es el propósito del matrimonio, evangelizar al otro. De hecho, es un terreno de juego bien áspero para evangelizar a otra persona.
Entonces es un principio que también es válido al día de hoy. Y quiero también hablar que yo sé que hay muchos que se casaron y se convirtieron después de estar casados. Y la historia ya es diferente. No es una idea que ya abandones ese matrimonio, sino es un mensaje para todos aquellos que están pensando casarse, porque hay varios aquí en la iglesia también. Y esto es lo que pasa. El pueblo de Israel estaba saliendo del exilio, estaba reconstruyendo su reino, sus murallas, y usted puede esperar que en esta circunstancia había un poco de pobreza. O sea, no había abundancia de recursos, sino que las cosas estaban un poco talladas. Entonces, muchos comentaristas sostienen que la principal razón por la que estos hombres estaban casando con mujeres que adoraban a otros dioses y que habían sido infieles era por interés económico. Les convenía casarme con esta de allá porque esa me va a poner en una mejor posición, voy a tener más oportunidades financieras y me va a ir mejor. Entonces ellos básicamente estaban haciendo lo que mejor les parecía. Estaban siguiendo su mejor idea para ser exitosos y tomaron a la ligera lo que Dios había diseñado. No lo tomaron a pecho. Pero ojo a esto. Ellos no solo fueron infieles a casarse con estas mujeres, sino que ¿sabe qué hicieron? Que aún así, yo quiero que usted ponga atención a esta palabra, aún así, ellos llevaban una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Aún así, ellos en medio de su infidelidad seguían como si nada estuviera pasando. Se estaban haciendo los locos, se estaban haciendo los rusos. No sé por qué decimos eso, pero estaban actuando como si nada pasara. Su conciencia había sido cauterizada. No sentían nada al estar siendo infieles a Dios y aún así tenían el descaro de venir y presentarse como si nada estuviera pasando. Y qué peligroso es esto, pero a la vez qué normal que es. Y hay muchas personas que actúan de una manera similar aún hoy en día. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos y que viven una vida doble, que tienen dos caras completamente opuestas. Entonces hay personas que viven abiertamente en infidelidad, tal vez con otras mujeres, infidelidad a la esposa, y aún así vienen a alguna iglesia y actúan como si nada estuviera pasando. Hay personas que tienen un desenfreno con la fiesta y con el alcohol, abusan de lo que quieran y aún así siguen su vida como si nada estuviera pasando. Hay personas con hábitos secretos de pornografía y siguen su vida como si nada. Hay personas que no saben controlar la mentira. Todo lo que dicen son puras mentiras y tienen este problema y en lugar de confesar y venir a Cristo, aún así siguen como si nada estuviera pasando. Parejas que han aplazado el matrimonio por semanas, meses, años, décadas y aún así vienen como si nada estuviera pasando. Y quiero ser claro, este no es un mensaje de tocar la llaga donde más duele y juzgarlos. No, escúcheme bien, si este eres tú, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Estamos felices que estés acá. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que la gracia de Cristo es mucho más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Creemos que la gracia de Cristo es mucho más fuerte que tu infidelidad hacia Él. Pero, aunque creemos eso, no puedes seguir viviendo de esa manera. No puedes seguir viviendo como si nada pasara. No puedes tener esa doble vida y aún así venir y presentarte como si nada estuviera pasando. Tienes que arrepentirte y cambiar de dirección. Tienes que dar un paso y salir de esa doble vida y no puedes seguir el ejemplo de estos hombres del pueblo de Israel cuya conciencia estaba cauterizada y vivían como si nada estuviera pasando. Seguimos en el versículo 13. Dice, esta es otra cosa que hacen estos hombres. Pon atención, dice, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado.
claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Se preguntan ellos. Dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces, ojo a esto. Ellos sí estaban llorando. Ellos sí estaban gimiendo y clamando, pero realmente no estaban arrepentidos. Ellos estaban frustrados y angustiados porque Dios no les daba lo que ellos querían o no los aceptaba, pero realmente no estaban arrepentidos. Entonces, pongan atención bien a esto. El arrepentimiento genuino no es llorar y patalear y sentirse mal, sino el arrepentimiento genuino está marcado por cambiar de dirección, por abandonar el pecado, por huir del pecado, porque el dolor del pueblo, el dolor de estos hombres estaba fundamentado en una razón equivocada. Ellos, en lugar de estar lamentándose por su pecado, estaban lamentándose que las cosas no salían como ellos querían, que Dios no los aceptaba, que Dios nos aleje a nosotros a pensar que estamos arrepentidos cuando lloramos y cuando pataleamos. Pues la verdadera manera de arrepentirse es huir del pecado y cambiar de dirección. Y eso es lo que estos hombres judíos no estaban haciendo. Seguían viviendo como sin nada. Entonces Malaquías les explica, ¿saben por qué el Señor no acepta sus ofrendas? Bueno, les voy a decir. Ustedes han sido infieles a sus esposas. Ustedes han fallado a los votos matrimoniales. Y yo quiero recordarte esto. El matrimonio, vamos a empezar a hablar del matrimonio, ¿estás listo? El matrimonio es la idea de Dios. Él lo creó, Él lo diseñó. El hombre no inventó el matrimonio. Quiero leerte Génesis 2:22. Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, desde el inicio de la creación, Dios diseñó el matrimonio. Es la idea de Él, es su institución con un propósito. Entonces, como Él lo creó, nosotros no somos quienes para redefinir qué es y qué no es el matrimonio. Nosotros no somos quien para redefinir esto sí me funciona el matrimonio, esto no me funciona el matrimonio. Nosotros no somos quien para decirle a Él cómo debió haber sido. Nosotros nada más tenemos que mantenernos fieles a lo que Él ya ha establecido. Y esto es lo que los hombres judíos estaban haciendo. Estaban redefiniendo el matrimonio en sus términos. No, la situación aquí está muy mal. Ya no hay trabajo, voy a tener que casarme con la de allá para que ella me dé un poquito, para que el suegro me dé un poquito de dinero. Y están haciendo lo que les convenía para que ellos salieran con la suya. No estaban confiando en Dios, estaban confiando en su autosuficiencia, en la manera de solucionar el problema ellos mismos. Y Dios está diciendo, hey, ¿saben qué? A mí me importa eso. A mí me importa cómo estás tratando a tu esposa. A mí me importa no solo la relación que tienes conmigo, sino la relación que tienes con los demás. Por decirlo de una manera, no me puedes sacar de la ecuación. No puedes adorarme con estas áreas de tu vida y con estas otras meterlas debajo de la alfombra. Yo lo veo todo, dice el Señor. Y si recuerdas, el versículo 10 decía, no tenemos el mismo Padre, no tenemos el mismo Dios. Pues piensen esto, usted papá. ¿Usted le ha pasado que cuando a su hijo le pasa algo, usted le duele y le afecta y le molesta? Mi hijo anda andando en scooter como loco y se cae horrible y se levanta como si nada, pero aún así yo siento aquí que ¿qué le habrá pasado? De la misma manera a Dios le afecta, le duele la injusticia que pueden sufrir sus hijos.
Y estos hombres están tratando a las esposas con desprecio y Dios dice, hey, a mí eso me importa. A mí eso me afecta. Yo no me voy a hacer de la vista gorda por la manera infiel en la que la estás tratando. Yo te voy a llamar a cuentas. Eso es importante para mí. Y aunque la situación del pueblo de Israel era difícil, había pobreza, no eran las circunstancias ideales, aún así eso no les da permiso para ablandar la ley de Dios. Eso no les da excusa para eximirse ciertos puntos. No existe una ley para la abundancia y una ley para la escasez. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor en todo tiempo. Y lo mismo aplica para nosotros. Versículo 15 dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, nuevamente, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Estos últimos versículos nos da una perspectiva, nos da bastantes puntos bíblicos de cómo ver y entender el matrimonio. Y estas perspectivas de qué es el matrimonio según el diseño de Dios contrastan de una manera exagerada con el entendimiento que el mundo puede tener del matrimonio. ¿Sí? Estos puntos que vamos a ver aquí de qué es el matrimonio contrastan de manera gigantesca con lo que el mundo piensa que es el matrimonio. Porque ¿qué piensa el mundo que es el matrimonio? Uno, que es Disney, ¿verdad? La princesa y el sapo y el castillo y los fuegos artificiales y besos y alegría y todo es color de rosa y vamos a andar por las nubes. Y eso no es así. Amén, ¿verdad? Todos sabemos eso. Otra cara del mundo, esto es un contrato para que yo me tenga que casar con alguien con plata, alguien que me beneficie, de una buena familia, alguien que me sirva, que yo me sienta feliz, que yo me sienta complacido, complacida. Y creemos que el matrimonio es algo que consumimos. Y finalmente el mundo también tiene una perspectiva del matrimonio temporal. No, yo me meto en esto a ver cómo me va. Si me va bien, bien. Y si no, pues no pasa nada. Terminamos esto y muchas gracias. Usted siga por su lado y yo por el mío. Pero esa no es la perspectiva de Dios. Ese no es su diseño. En este versículo tenemos algunos puntos de cómo es el matrimonio. El primero es que somos uno con nuestro cónyuge. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Somos uno con nuestra esposa. Aún Jesús, Mateo 19:6 dice, como ya no son dos, ya no está Juanito aquí y Juanita allá, sino son uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esta misma idea de uno es la idea de que solamente un Dios no se separa, un Padre, un Señor. Esa unicidad es la misma palabra para representar que usted y su esposa son uno. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que si usted maltrata a su esposa, se está maltratando a sí mismo. Que si usted descuida a su esposo, se está descuidando a sí misma. Y esta palabra de descuidarse me gusta, porque muchas veces descuidamos a nuestro matrimonio y olvidamos que somos uno y que últimamente, si lo descuidamos, nosotros nos vamos a ver afectados también. Es como un carro. Empieza un sonidito por ahí y no le damos atención y va empeorando y termina siendo un problema gigante por no haberle cambiado el aceite, que era un problema chiquitito. Es la misma idea. Si nosotros descuidamos el matrimonio, va a tener un problema grande y nos vamos a ver afectados nosotros mismos. Y yo quiero ser claro nuevamente, no estoy tratando de romantizar el matrimonio y decir que es lo máximo,
porque ya todos somos conscientes que no es siempre fácil, es difícil. No existe una persona perfecta para casarse, porque todos somos pecadores y todos traemos nuestra porción del pecado al matrimonio y nuestros problemas al matrimonio, más los problemas de ella y el pecado de ella, y lo metes a una licuadora y eso es algo complicado. Pero a la vez es el diseño de Dios, por lo que es bueno, por lo cual es agradable. Entonces la instrucción que Dios nos da en 2 ocasiones aquí en el libro de Malaquías es la siguiente: por eso guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y cuando yo pienso en guardar, pienso en un guardia de seguridad como que está protegiendo, como que está a la defensiva, ¿verdad? Guardiando, ahí vigilando. Pero yo creo que esta idea no es solo como de estar esperando a que algo pase, sino que nos está llamando a una idea de ser más intencionales. Hay una frase en el deporte y en estrategia militar también que dice que la mejor defensiva es una buena ofensiva. Y voy a tener que usar el nombre de este equipo de fútbol, aunque no me guste. Pero cuando el Barcelona tiene la pelota, el otro equipo no puede atacar. Entonces, al ellos estar atacando, en realidad es la mejor manera de defenderse. Y es la misma idea con el matrimonio. No es solo guardar el corazón a que si algo pasa, ahí le pongo atención, sino estar atacando, estar intencional, estar diligentemente poniendo atención en cómo está el matrimonio, en cómo está mi corazón. ¿Y cómo podemos estar al ataque en el matrimonio? ¿Cómo podemos ser intencionales? Bueno, hay muchos pasos de acción. Establecer una buena comunicación con acuerdos en los quehaceres de la casa, en lo que sea que haya conflicto en casa. Cultivar el romance para que no termine siendo una relación de roommates o de compañeros de cuarto. Servirse el uno al otro, recordar que no solamente es exigir, orar el uno por el otro. Todos esos son puntos vitales e importantísimos, pero la idea de guardar el corazón me llama la atención y creo que principalmente tenemos que guardar nuestro corazón de nosotros mismos. Tenemos que guardar nuestro corazón de nosotros mismos. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Tú lo has escuchado probablemente. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Entonces, si tu vida está siendo guiada por lo que dice el corazón, ten cuidado, porque lo que está guiando el corazón son tus deseos, y esos deseos son engañosos y son perversos. Si lo que guía tu vida son tus emociones, ten cuidado, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. En lugar de dejarnos llevar por el corazón, tenemos que guardarlo y dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra vida para que no seamos guiados por este corazón engañoso, sino que seamos guiados por la verdad, por el diseño de Dios, por su perfecta voluntad. Entonces, una idea del matrimonio es que somos uno. Otra idea que encontramos aquí en el texto es que Dios quiere hijos que vivan para Dios. Y esto es otro tema dificilísimo. Esto es algo que cuesta. Es un largo proceso la paternidad. Todos los que son padres lo saben. Pero en este proceso difícil queda expuesto nuestro pecado. En este proceso difícil queda expuesto nuestro egoísmo. Cuando no somos dispuestos a ceder, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestra atención y queremos nada más enfocarnos en lo que a nosotros nos gusta. Queda expuesto nuestro control de que queremos que las cosas se hagan nada más como yo quiero. Queda expuesto nuestra inseguridad. Pero a la vez es una hermosa responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces,
quiero hablar un momento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este momento hay una gran cantidad de familias que estamos en ese proceso. Me hubiese gustado sacar cuenta de cuántos bebés han nacido en los últimos 2 años. Es impresionante. No sé qué estamos haciendo algo bien porque estas familias siguen floreciendo. Pero quiero darte dos puntos. El primero, un mensaje para los papás jóvenes. Y es el siguiente. Nosotros que estamos en las trincheras en el día a día, no pretendamos que todo está bien. No pretendamos que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo y no todo está bien. Muchas veces las cosas están de locos. Y en esos momentos, escucha bien, se requiere humildad para pedir ayuda, para pedir consejo. Pero también tengo un mensaje para los papás graduados, los que tal vez ya los niños están grandes, tal vez ya salieron de la casa, tal vez ya hasta tienes nietos. Y a la hora de que tú le des consejo a estos papás jóvenes, quiero decirte lo siguiente. Es muy difícil dar consejo cuando quieres pintar una realidad de que todo lo que hiciste con tus hijos fue perfecto. Es muy difícil aprender de papás así. Entonces te quiero invitar a que también des consejo y ayudes a esos papás jóvenes, también compartiendo de cuáles fueron algunos errores que te ayudaron a crecer. ¿Cuáles fueron algunos errores que quieres que los papás jóvenes no cometan? Entonces, así como se requiere humildad para pedir ayuda, también se requiere humildad para ser de ayuda. Entonces, en todo este tema de criar hijos que vivan para Dios, necesitamos ser vulnerables. Necesitamos ser vulnerables, porque aunque la principal responsabilidad está en los hombros de los papás, también formamos parte de una iglesia, de una comunidad donde podemos ayudarnos, confrontarnos, guiarnos los unos a los otros. Tercer punto, lo encontramos en el versículo 16, y es que Dios odia el divorcio. Como vimos en Génesis, Dios creó el matrimonio, Él lo diseñó. Dios dijo, no es bueno que Adancito esté solo. Así lo dijo. Tal vez no dijo Adancito, pero cuando lo vio solo dijo, esto no va para ningún lado. Y creó una ayuda idónea para él. Y ahí sí dijo, qué bueno. Esto está bien hecho. Entonces, tenemos que estar conscientes de que ya que el matrimonio fue diseñado por Él, el divorcio no es de su agrado, pues Él no lo diseñó. Sin embargo, quiero hacer un punto aquí, una aclaración. Como iglesia y como creyentes, nosotros somos testigos de que el pecado ha distorsionado la creación perfecta de Dios. No solo en el matrimonio, sino en todas las áreas de la vida. Y entonces ha introducido cualquier tipo de egoísmo, de perversidad, de injusticia, de maldad. Y por eso es que en muchos casos donde hay violencia, donde hay abuso, donde hay infidelidad, donde hay abandono, muchas veces el divorcio termina siendo la mejor, peor opción. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Pero tenemos que, aunque en muchas ocasiones, dependiendo del caso, sea la mejor, peor opción, no podemos ignorar el hecho de que ese no es el diseño de Dios y que Dios odia, detesta, no le agrada el divorcio. Y yo quiero nada más abrir un espacio aquí para decirte que si tú has experimentado el divorcio en carne propia o algún ser querido, puedes encontrar refugio y consuelo en la gracia de Cristo. Y si aún hoy en día todavía sigues acarreando con dolor o con la angustia de un divorcio, quiero recordarte que puedes acudir a Cristo, que aunque nosotros somos infieles, al igual que el pueblo de Israel, Él sí es fiel. Él sí es fiel. Y recordemos que el mensaje de Malaquías es de fidelidad. Y repito, nosotros aquí somos conscientes de que nosotros no somos fieles, así como el pueblo de Israel no es fiel, pero descansamos en lo siguiente, que Cristo sí es fiel. Y Pablo,
hablando de la fidelidad de Cristo, nos da una ilustración hermosa de su fidelidad, de su amor sacrificial, que involucra también el matrimonio, que es un tema que hemos estado hablando. Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Ese es el diseño del matrimonio, ese es nuestro estándar, a lo que apuntamos. Amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? De una manera fiel. Entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ese es nuestro norte en el tema del matrimonio, amar como Cristo, y a la vez descansamos en que aunque nosotros no somos fieles, igual que el pueblo de Israel, descansamos en su fidelidad que se vio demostrada en la cruz al dar su vida por rescate a nosotros. Entonces, un pasaje hermoso con muchos temas. Déjame darte algunas ideas para terminar. La primera, hemos estado hablando desde el principio, nuestra relación con Dios no solo se trata en cómo yo me relaciono con Él en oración y en lectura de la palabra, sino que sí o sí va a tener implicaciones en cómo tratamos a los demás. Pecar contra otros es pecar contra Dios. No puedo utilizar o aprovecharme de los demás porque a Dios eso le importa. Número 2, el matrimonio es un tema importante porque Dios lo diseñó. Tenemos que darle importancia. Entonces, independientemente de si estás casado, soltero, así estás a punto de casarte, es sumamente importante que tengamos una perspectiva y un concepto claro de qué es el matrimonio. No lo que la cultura dice que es, no la imagen que viste creciendo con tus papás o con la ausencia de tu papá, sino el diseño que Dios mismo creó para el matrimonio. Y finalmente, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás guardando tu corazón? ¿Estás dándole rienda suelta a tus deseos, a tus pasiones, a tus placeres? ¿O estás siendo dirigido por la palabra de Dios? Que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón de nosotros mismos para honrarlo a Él en la manera que lo adoramos, pero también en la manera que tratamos a los demás. Déjenme orar. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque aunque nosotros somos infieles y ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, tú sí eres fiel.